Buenas a todos. Vamos a continuar el desarrollo ya dentro de la unidad 2, donde vamos a ver el apartado de la presentación de código o la inclusión de código PHP dentro de los scripts o las páginas en HTML. Como hemos visto, pues podemos utilizar diversas formas para poder exportar o digamos incrustar elementos PHP dentro de nuestros ficheros HTML, y lo que vamos a ver es pues una forma donde generalmente pues se suele trabajar de esta forma en los frameworks, diversos frameworks de PHP, para poder mostrar el apartado visual de mi página web. Hasta ahora, pues dentro de mi proyecto, en principio yo parto de un proyecto donde en localhost 8080 tengo el index y aparece ese proyecto de Dewes, ¿vale? Y aquí veis lo que sería la expulsión del contenido. En primera instancia, pues lo que voy a hacer es, si yo tuviera un fichero HTML como este, ¿vale? Podría incluir, en este caso no podría incluir código PHP, porque al final es un fichero con extensión HTML. No obstante, si este fichero lo, en este caso, lo refactorizo a index.php, vemos como la ejecución da la misma salida. No obstante, aquí dentro de mi código HTML yo puedo insertar una serie de etiquetas, ¿vale? Pues por ejemplo, podría definir el valor de una variable, haciendo que este script se convirtiera en PHP, definiendo una variable que sea, por ejemplo, ejercicio 1, y pusiera algo como pues creación de un bucle. Ahí tendríamos dentro de ese script una variable en PHP, y si quisiera mostrarlo pues dentro de del código en PHP, en HTML, perdón, pues tendría una lista numerada, por ejemplo, y dentro de aquí establecería el elemento que quiero mostrar, en este caso el valor de la variable ejercicio 1. Pues bien, con esta forma de expulsar ese eco realizado de forma sencilla, es decir, con ese formato abreviado que tenemos ahí, pues a mí me permite expulsar el valor de la variable 1, de la variable ejercicio 1, perdón, y mostrar el contenido, ¿vale? Ahí, por ejemplo, si ejecutamos este y no hemos hecho nada extraño, pues me aparecería ahí 1, creación de un bucle. Es decir, con ese elemento nosotros podríamos crear una serie de páginas dinámicas donde la visibilidad no incluyera formato HTML fijo, sino elementos que pueden variar. Esta sería la forma que vamos a utilizar para crear las plantillas del apartado visual de nuestro proyecto. Cuando nosotros trabajamos con una forma de este tipo, ¿vale? También podríamos perfectamente, aunque no se suele establecer, generar, por ejemplo, aquí un apartado, un script en PHP, donde perfectamente podríamos mostrar un eco, y ese eco podría tener código incrustado en HTML. Por ejemplo, en este caso, pues si me llevara ese OL al final, podría incrustar pues un lid de este tipo, donde pusiera, por ejemplo, y ahí lo tengo que cerrar con el valor de la variable ejercicio 2, ejercicio 1, perdón, y cerrado. Y aquí, en principio, pues nos mostraría esos dos elementos formados como dos li. Y aquí tenemos también, perdón, ejercicio 2, no, ejercicio 1
y tengo que acortarme de eliminar las sugerencias que no me gustan. Y ahí tendríamos ese valor de la variable creación de un bucle. Si pusiéramos o cambiáramos esta a ejercicio 2, sería creación de una función. Pues aquí el valor de la variable 2 nos daría pues, ese elemento que tenemos aquí. También tenemos la opción de utilizar print, pero que sería equivalente a la expulsión de código o de elementos de texto con echo. Nosotros en nuestro proyecto vamos a crear, o la idea es crear una especie de Netflix, de sistema de streaming de vídeo, y lo que va a contener o lo que vamos a desarrollar es en principio la parte de administración, donde una persona con permisos de administración pues haría la gestión de aquellas películas, aquellos videojuegos que podrían estar disponibles en Netflix, y también pues gestión de usuarios que se conectan, etcétera. Para ello, pues nosotros durante este primer tema, este segundo tema, perdón, hemos propuesto un reto. Y ese reto consiste en establecer el apartado visual de la página web para que quede, pues en este caso, una serie de elementos que podamos utilizarlos a través de lo que se llaman plantillas y definir dentro de esas plantillas una serie de componentes que mediante las directivas include o require podemos generar el apartado gráfico de mi página web. Es un modo farragoso, es un modo arcaico, porque ahora se utilizan pues en este caso frameworks que permiten el tratamiento de plantillas con componentes mucho más avanzados y que hacen más amigable la forma de desarrollar, o directamente pues si son single page application, pues todo ese apartado lo derivamos en una aplicación, en un framework de JavaScript que será el que realizará las conexiones a mi parte de backend. No obstante, pues vamos a ver cómo funciona para completar aquello que aprendéis en el apartado de cliente. Y sí que es cierto que nosotros pues no entra dentro de nuestra atribución el generar interfaces gráficas muy espectaculares, y por lo tanto vamos a utilizar pues plantillas. Si buscamos pues, por ejemplo, Netflix template, HTML template, por ejemplo, vale, pues ahí podremos encontrar algo, o podemos buscar algo que nos permita, digamos, reproducir ese apartado de Netflix. Voy a buscarlo como plantilla. Clon de Netflix usando. Este lo hemos utilizado en clase y aquí pues tenemos ese clon de Netflix, ¿vale? Vamos a descargarlo y vamos a ver pues ese fichero zip que tenemos aquí y qué es lo que contiene. Dentro de ese fichero zip nosotros tenemos una serie de ficheros HTML, y dentro de este pues tenemos, por ejemplo, este Netflix, ¿vale? Nosotros aquí en principio pues tenemos lo que sería el apartado principal y podemos establecerlo. No obstante, como yo voy a tratar en principio de definir una plantilla, pues esta landing page y digamos el apartado de administración no aparecería como la dirección de correo, sino a lo mejor con el apartado de iniciar sesión. Es decir, nosotros intentaríamos entrar a este iniciar sesión que tenemos aquí, ¿vale?
Si queremos directamente colocarlo, pues sería tan sencillo como venirnos al proyecto, ver qué fichero tiene. En este caso lo podemos encontrar aquí, cuenta HTML, y dentro del fichero de cuenta HTML, pues yo incluso lo voy a copiar, lo voy a abrir con Visual Studio, por ejemplo. Voy a copiar todo el contenido y voy a pegarlo dentro de mi proyecto en la carpeta de index. Vamos a ver si funciona y en caso de que no funcione, pues a establecer pues, los cambios para que tome esa representación. Si yo estoy en mi proyecto, pues aquí he quitado todo el contenido de la página de index y aquí mostrará ese texto. Y básicamente lo que estamos estableciendo aquí es que todo el apartado de tanto imágenes como estilos en cascada, pues no los tenemos disponibles. Como no los encuentra, al fin y al cabo, pues tenemos que decirle que adicionalmente a este fichero tenemos una carpeta CSS y una carpeta IMG. ¿Vale? Aquí le vamos a copiar y la pegamos dentro de mis carpetas. ¿Vale? Aquí tenemos que buscar en todo este código donde se hace referencia a esas carpetas, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, en .css cuenta css, ¿vale? Pues aquí estaría, digamos, dentro de este directorio tendremos una carpeta que se llame css y buscamos un cuenta css que tenemos en este caso aquí. Si es así y todo ha ido correcto, pues en principio debería de establecer ya lo que aparece tanto en las imágenes del fondo como dentro de lo que sería mi formulario. Si yo, por ejemplo, esta página utiliza Google Recaptcha, toda la política, no quiero que aparezca ese apartado, pues tan solo tenemos que buscarlo aquí y establecer pues la información recada todavía sin Netflix subscription, pues esta de aquí la eliminamos y vamos recargando para ver cómo podemos trabajar. ¿Vale? A lo mejor en iniciar sesión o aquí pues tenemos Clone Netflix de España, tal. Ahí, correo electrónico, número de teléfono. Ahí podemos establecer, pues, por ejemplo, a lo mejor un H2. Podemos poner administración de Netflix. Guardamos y aquí en principio pues aparecería ese apartado de aquí, ¿vale? Vamos a bajarlo dentro de la barra de navegación, que lo he colocado demasiado arriba. Y aquí encaja, pues igual dentro de aquí. ¿Vale? Pues ahí podemos establecer esa administración de Netflix, pues como un elemento más para establecer que es un apartado de administración. Esto sería lo primero que aparecería, ¿vale? Y pues dentro de nuestro dominio a lo mejor estaría netflix.com/admin o cualquiera que sea la ruta donde pongamos este apartado de backend. Y sí que es cierto que cuando trabajamos con un proyecto y a partir de aquí pues vamos a crear una pequeña definición de lo que es una plantilla para poder trabajar, pues ahí podemos establecer cuenta clon, voy a poner administración
de Netflix. Podemos separar dentro de nuestro proyecto por carpetas lo que estamos realizando. En este caso, pues creamos un directorio en Views donde vamos a colocar todo el apartado visual, ¿vale? Tanto las imágenes como el CSS. Y a partir de ahora, con esos cambios que he hecho, pues index.php, ¿vale? No aparecería nada de aquí. Esas imágenes han dejado de estar disponibles. Para todo eso, si vemos el propio IDE ha hecho un cambio cuando he movido a la carpeta CSS a Views CSS y la imagen, en este caso, que aparecería en el fondo. Vale, y que se introducirá desde el CSS, ¿no? Entonces tendremos en CSS, dentro de cuenta, el apartado de caja del formulario, caja de h2, caja input, y ahí tendremos una URL que tendrá una dirección que será incorrecta, una URL, background image, vale, que esto será views. No. Ahí está. Vale, ya hemos encontrado la imagen. ¿Dónde estaba? No será el último cambio que vamos a hacer, ¿vale? Sí que es cierto que nosotros queremos representar esta pantalla de inicio y cuando pulsemos en iniciar sesión aparecerá otra parte visual. Parte visual a partir de la cual generalmente crearemos todo nuestro contenido visual, que a lo mejor no es mucho, pero lo tenemos. Para crear el contenido visual, pues lo mejor es buscar una plantilla adicional. Podemos crear, por ejemplo, una plantilla que sea plantilla para mostrar contenido, ¿vale? Para mostrar algo asociado a esto. Y dentro de una plantilla, pues, por ejemplo, podemos incluso establecer elementos de varias plantillas. Si dentro de mi plantilla original que tengo aquí, yo tengo, por ejemplo, los términos de uso, vemos cómo esto sería una forma genérica de mostrar contenido dentro de mi página. Para ello, y para ver cómo funciona el tema de las plantillas que vamos a utilizar, vamos a tomar todo el contenido de esta página y dividirlo en una serie de elementos que podamos incluir creando una plantilla genérica con la que podemos representar todo el apartado visual de la página. Si veis, cuando yo hablo esta plantilla, lo tengo aquí términos de uso, en un editor de texto, pues aquí tenemos todo ese código que representa la plantilla. Y lo que vamos a hacer es dividir esa plantilla en una serie de elementos. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomando, por ejemplo, en un apartado me voy a crear, vamos aquí, un fichero y aquí voy a crear, por ejemplo, una vista nueva, que sería donde va el index, por ejemplo. Voy aquí, nuevo, fichero PHP y será, pues, por ejemplo, welcome.php, el inicio y luego vamos, cuando todo sucede correctamente, vamos a la plantilla de welcome. Si lo hago como lo he hecho antes, copiaría todo el elemento, pero podemos hacerlo de una forma más sencilla, ¿vale? La forma consiste en lo siguiente. Creamos una carpeta que se llame template y insertamos dentro de esa carpeta template una serie de ficheros que sería
el modelo que hemos tomado de términos y condiciones, pero definido por apartados. Os lo explico de forma visual. Cuando yo creo dentro de ese template una primera parte que sea head.php, pues aquí puedo coger de ese términos todo el apartado este donde tenemos todo el head y además la etiqueta body. Con lo cual puedo venir a mi proyecto y en esa parte de la plantilla, en ese parcial de la plantilla que se llama, voy a crear ese código en HTML, pero al ser una plantilla y al ser un script de PHP genérico, voy a establecerle que esto de aquí, que sería el título de la página, pues en lugar de ser un título, digamos, hardcodeado, es decir, definido en texto, pues lo defino a través de esa etiqueta que hemos visto para mostrar el valor de una variable que se llame título. ¿Dónde tenemos esa variable? Pues de momento en ningún sitio. Pero si yo me voy dentro de esa página o de esa vista que he llamado welcome, aquí puedo crear esa variable título y definir que el título de la página pues será admin welcome. Y aquí, cuando tengo esto, voy a, mediante una directiva include, establecer ese fichero que tendré dentro del apartado template y se llamará head.php. ¿Vale? Todo esto, pues dentro de ese head se hace referencia a un fichero CSS de términos de uso y a un fichero img favicon donde no tenemos. Pero de momento, pues vamos a ver cómo funciona ese fichero welcome. Dentro de lo que serían las vistas, pues yo tendría mi administración de Netflix y si le pongo la ruta views welcome, pues en principio aquí me aparece ese admin welcome que se me ha escapado. Pero ahí tendríamos que se está ejecutando, en principio se está ejecutando de forma correcta. Vamos a añadir otro parcial, otra template de estos parcial, donde vamos a tomar de ese términos de uso, ¿vale? Estático, pues voy a tomar todo este apartado donde me aparece el logotipo, centro de ayuda, suscribirse a Netflix e iniciar sesión. Para ello, pues igual que hemos hecho antes, venimos, tomamos el código y aquí pues tendríamos que tomar ese header 1 donde tenemos pues centro de ayuda, inicio, iniciar sesión, suscribirse a Netflix y el header. Lo copio, lo pego en otro fichero de template que se llame header.php. Tengo código en HTML de momento y vamos a incluir ese header, ese parcial header, justo debajo tenemos pues ese template header y vamos a ver qué sale. Tenemos aquí y en principio pues nos aparecería, ¿vale?
Yo os diría que aquí vale, de momento aparece. ¿Por qué? Porque la referencia que tenemos aquí en este header, si veis, es ese punto imglog.png, ¿vale? Nos está referenciando a esa carpeta que tenemos aquí. Si nosotros metemos el img dentro del template, pues en principio tendremos que referenciarlo como este que tenemos aquí, este template que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, tendríamos que añadir la palabra template justo antes de ese punto, ¿vale? Lo veremos luego. Porque veáis un poco cómo se quedaría esta página. Pues voy a modificar un poco ese header. Voy a decirle que el Netflix, aquí en centro de ayuda, pues voy a poner centro de administración. Voy a ponerle el botón de suscripción, lo voy a quitar. Y si compruebo los cambios, pues aquí tendré algo así. ¿Vale? Bueno, pues voy a tomar ese segundo encabezado donde le pongo que volver a la página de inicio. ¿Vale? Pues voy a coger este segundo encabezado que tenemos dentro del fichero, este header 2 que viene definido aquí, lo copio y yo voy a crear dentro del template un fichero que se llama subheader.php y lo mismo que siempre, copiamos, voy a poner volver a la página de inicio y voy a establecerle por ese botón de imprimir, pues me lo quito también, incluso este div lo podríamos quitar también. Vale, pues añadimos el subheader al welcome. Falta unas comillas. Y aquí en principio, pues dentro de ese clon, pues aparecería aquí este apartado que tenemos aquí. ¿Vale? Y que dentro del subheader, pues volver a la página de inicio, pues lo haríamos un enlace a, en este caso, index.php y no sería el doble, sino sería ese punto. ¿Vale? Para volver a ese index. A partir de ahí, pues yo ya tengo esta, ¿vale? Y en principio, para que esté así un poco enlazado, aunque no tengamos todavía el enlace y lo que sería el apartado de... vale, perdón, me había quedado con el footer. El apartado de enlace, pues vamos a colocar dentro del enlace el input type password placeholder, input type place, if class form, input type password, button iniciar sesión, y aquí pues vamos a poner por ejemplo un enlace a ese href, se lo voy a poner a todo el botón. Voy a decirle que punto barra views barra y le voy a poner welcome, con lo que tendríamos enlazado al button, y aquí cerraríamos ese barra a button y vamos a ver si aquí actualizando
Vamos a ver, qué tenemos aquí. Style, una button, y ha creado. Bueno, como no le puedo poner a todo el botón, pues voy a poner ese. Y no quiero cambiar no quiero ponerme a cambiar estilos, voy a ponerlo dentro de ese. Y ahí, si no me equivoco, aparecería, pero aparecería como ese estilo, ¿vale? Y ya podemos volver aquí, ¿vale? Lo mismo aquí en iniciar sesión, pues podríamos ir al apartado de índice. Por terminar esta plantilla de welcome, pues también podemos tener un footer. Y si vemos la plantilla de aquí, también tenemos ese footer. Lo copiamos con el cierre de tanto el body como el HTML. Y aquí pues crearíamos dentro de mi plantilla un footer y aquí pues pegaríamos todo lo que sería el footer. Y si todo ha ido de forma correcta, pues tendremos aquí, no, perdón, no lo incluyo. Include once con ese template footer.php y ahí nos aparecería el footer. No tenemos ningún contenido entre medias, sino no tenemos un espacio, pero digamos que el contenido es aquello que iría contenido de la página de welcome, iría en este caso aquí, ¿vale? Entonces vamos a crear un contenido. Ese contenido lo podemos coger incluso también de nuestra plantilla y ver un poco qué es lo que hay a partir de los, es decir, qué tipo de clase tenemos en nuestra plantilla. Pues yo tengo una clase que se llama texto, ¿vale? Y ahí tengo términos y uso de Netflix. Y aquí, por ejemplo, este párrafo donde podemos establecer la información. Bueno, pues si aquí copio ese texto y ya veis cómo se me está identificando como un error porque no es código en PHP, es decir, tendríamos que cerrar esta etiqueta de aquí. Aquí tendríamos lo que sería el contenido de la página, ¿vale? Voy a poner un comentario en HTML diciendo contenido HTML de mi página de welcome. Y aquí tendríamos que empezaría el div class texto y aquí tendríamos el párrafo. Pues en lugar de términos y condiciones, pues sería bienvenido al panel de administración de Netflix. Y aquí, pues dentro de SP, pues podemos colocar cualquier texto que sea, pues aquí aparecerán todas las funcionalidades de... Vale. Vale, si veis el include once aquí abajo, me requiere una etiqueta PHP, ¿vale? Para poder ejecutarse. Y ahí lo tendría, ¿vale? Ya tendría lo que sería la composición de mi página web. A falta también, pues que abro, cierro, me faltaría pues ese cierre del div inicial
que tengo ahí arriba. Vamos a ver cómo queda. De aquí pues nos aparecería algo de ese apartado. Conforme vayamos rellenando todo lo que sería el apartado de administración, pues nos puede ir apareciendo ahí dentro de mi panel de administración. Nosotros vamos a trabajar de esta forma, creando vistas en nuestro proyecto y definiendo pues dentro de ese template el apartado. Sí que es cierto que lo haremos de forma temporal, porque nosotros a la hora de referirnos estamos refiriendo a un fichero .php y a una ruta que contiene las vistas. Esto, en futuras iteraciones del proyecto, lo que vamos a hacer es sustituirlo para que en lugar de aparecer views, aparezca solo welcome. Con lo cual tendremos que modificar la forma de configurarse o de recibir las peticiones de Apache para que todas esas peticiones vayan a un solo punto de entrada. Este fichero index.html, que será el encargado, en lugar de mostrar la página de índice que tenemos aquí, será el encargado de comprobar cuál es la ruta que nos han pedido, es decir, esta URL, y dependiendo de esta URL cargar el fichero que yo considere necesario. ¿Vale? Lo haremos a través de una librería que se llama router y que configuraremos para establecer las rutas y los protocolos utilizados para definir o bien crear tanto objetos como insertar vistas estáticas como pueden ser esta de aquí. Dentro de lo que sería el reto número 2, que hemos establecido para el curso, tenemos la creación del apartado visual de vuestro proyecto. Dentro del apartado visual existen algunas páginas o algunos frameworks como Bootstrap, donde podréis encontrar plantillas responsive para poder trabajar con ellas. Si yo, por ejemplo, tengo plantillas como, en este caso, Bootstrap, que es un framework, tengo plantillas como, por ejemplo, este apartado de administración o este dashboard, nada me impide, pues, o ver el código HTML a través del inspector y comprobar lo que quiero, es decir, quiero esta parte de aquí, pues tendría que añadir el apartado del head o modificar el head para que el CSS no se cogiera de la hoja de estilos que tenemos, sino de este dashboard, y trabajar con esta plantilla. Con Bootstrap, con Tailwind, tenéis la posibilidad de utilizar componentes, es decir, por ejemplo, si yo quisiera este dashboard o este carrusel o este álbum, yo puedo descargarme estos ejemplos y aquí dentro de esta carpeta de Bootstrap tenemos, por ejemplo, este dashboard. Ahí tenéis tanto la página en index como el archivo CSS y el archivo JavaScript necesario para ejecutar. Con lo cual, en este fichero que tenemos aquí, voy a exportarlo, perdón. Extracto. Aquí, por ejemplo, dashboard. Y este podría abrir con Visual Studio y tendría toda la plantilla que se está generando. ¿Vale? Con lo cual cogería pues todo hasta el body, luego utilizaría esa barra de sidebar, ¿vale? Pues todo lo tenéis aquí el header, tenéis y lo podéis ir cambiando seleccionando clases de Bootstrap. Bootstrap tiene una biblioteca de componentes que podéis ver en este apartado de documentación, donde, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con el apartado por poneros el ejemplo de la versión de dashboard, si yo quiero
pues que en lugar de estas columnas o esta tabla aparezca una tabla que sea de carácter interactivo, pues ahí tenemos la posibilidad con este código de crear esa tabla, ¿vale? Con lo cual, pues podríamos hacer las modificaciones o establecer ese formato a través de una serie de clases de Bootstrap que tenemos. De idéntica forma a Bootstrap, pues tenemos otro framework donde tenemos Tailwind CSS, y ahí tenéis pues otro framework que podéis utilizar. Todos estos frameworks, pues al final tenemos la documentación de cada uno de los frameworks, y para facilitar y no complicarnos dentro del apartado visual de nuestra página, ya que tenéis otras asignaturas donde se tienen todos estos o se dan todos estos contenidos, pues aquí tenéis el PlayCDN para de forma sencilla crear una página en HTML que contenga el source al fichero de estilos, donde podemos establecer pues o podemos descargar todos los elementos y ya trabajar con Tailwind en este caso, pero también si tenemos Bootstrap, pues aquí tenéis un apartado donde tenéis Download, donde podéis descargar carpetas estáticas o acceder al CDN utilizando estos dos elementos. Veremos vídeos de cómo manejar esto con este ejemplo, pero de momento pues digamos que durante este reto pues digamos, el objetivo es crear una plantilla para poder representar esto que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, crear vistas que tengan elementos comunes donde cualquier cambio que yo quiera hacer, por ejemplo, en este header, por ejemplo, si en lugar de centro de administración quiero que sea como administración, pues cambiaré a solo este fichero, y si existen 200 vistas que utilizan ese encabezado, pues tendría esas 200 vistas completamente actualizadas, actualizando un solo fichero. Pues sin mucho más que deciros, vamos a trabajar este apartado durante este tema, y cuando tengamos el apartado visual pues iremos añadiendo contenido. Un saludo a todos.